continuar en nuestra enseñanza en el libro de Colosenses y estamos en el capítulo número 2 y hemos llegado al verso número 9. Terminamos en el verso 8 y continuamos en el verso 9. En el contexto que estamos, hermanos, esta iglesia formada por Pablo, pues conversando quizás con él, le informó de cómo andaban los de Colosas y él responde mediante estas enseñanzas. Y quizás una de las cosas que había que corregir era, una de las cosas en donde los pastores y los maestros de sana enseñanza se preocupan es porque las iglesias no sean contaminadas con enseñanzas falsas. En el contexto que estamos no era fácil. Ellos estaban haciendo el Nuevo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Pacto y ahorita estaban en el Nuevo Pacto, pero ellos estaban siendo protagonistas del Nuevo Pacto. Es decir, que ellos van a ser el ejemplo para nosotros en las enseñanzas que estaban recibiendo. Entonces ellos no tenían la bendición que nosotros tenemos de ver el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto y tener toda la historia y tener un recurso donde ir. Pero sí tenían la ventaja de tener los protagonistas de la palabra de Dios, que eran los apóstoles, y podían preguntarles y los apóstoles los ministraban. Los apóstoles estaban ministrando a estos. Entonces el apóstol Pablo ya empezó a hablar a ellos y ya hemos dicho en los estudios anteriores los problemas que ellos tenían. Entonces vamos a continuar desde ese punto donde él les dice que tengan cuidado con las falsas enseñanzas, que tengan cuidado con los legalistas, que tengan cuidado con los del misticismo y los que estaban enseñando filosofía. Ahí nos habíamos quedado. Es interesante saber que la iglesia todo el tiempo va a ser bombardeada por falsas enseñanzas, por maestros irresponsables, por apóstoles autonombrados, por líderes. La iglesia, cuando hablamos de esto, no es sencillo y es por eso que la iglesia necesita ser edificada. Imagínense desde los cimientos, los apóstoles, que ellos habían dado de primera línea la enseñanza, se vieron ocupados en seguir cimentando la iglesia, de tal manera que Pablo dice, vosotros sois niños y yo tengo que estarles dando leche cuando ya tendría que darles comida sólida. Entonces el crecimiento de la iglesia, la edificación, no ha sido sencilla, tal vez por muchas circunstancias, por la irresponsabilidad de los hermanos mismos, por la pereza espiritual, por cualquiera. Pero el pastor tiene que pastorear a las ovejas, independientemente como sean las ovejas. Entonces, hoy día, porque esta enseñanza es interesante en el contexto que se da, pero también es interesante que la iglesia hoy día, nosotros como siervos de Dios, estamos celosos de que las ovejas sean mal enseñadas, pero siempre habrá ovejitas que oyen voces que no son las del pastor. Y ya el Señor nos dijo que hay el buen pastor y hay malos pastores. Pues estos malos pastores, es increíble hoy en día cómo se enriquecen a través de las ovejas. Y las ovejas, ¿verdad? Y vemos que los países donde creemos que son más civilizados, hay más ignorancia bíblica, porque han llegado, hermanos, a filosofías huecas. Pero vamos al verso número 9. El verso número 9, Pablo le dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y este es un problema. Corporalmente. Nuestra mente no nos da, hermano, para entender que un Dios todopoderoso pueda habitar en un cuerpo humano. Y los de Colosas, que tenían alguna sabiduría de los helénicos, lo que, hermanos,
Cuando yo menciono estos pueblos en la historia, son pueblos filósofos, es la cuna de la filosofía, los griegos estos pueblos. Pero lo que queremos tratar aquí es que ellos decían que la carne era mala y que en la carne no puede habitar algo bueno. Ese era uno de los problemas que Pablo estaba tratando acá. Entonces, en respuesta a estos filósofos, en respuesta a estos que dicen de que en el gnosticismo había que salir del cuerpo y que el cuerpo podía hacer lo que quería sin contaminar el alma o el espíritu. Quiero aclarar que alma y espíritu indiscriminadamente es mencionada como similares, aunque al estudiar profundamente puedan ser diferentes, pero quiero agarrarlo en este contexto. Entonces, decían, lo espiritual no se puede revolver con la carne. El espíritu es bueno, la carne es mala. Y entonces Pablo le responde en el verso 9, en él habita, dice, corporalmente, ¿qué? Mire el verso 9, hermano, la respuesta que le da a ese pensamiento que había entrado a la iglesia. En la iglesia puedo creer yo, bueno, yo estoy pecando con el cuerpo, pero no con el espíritu. No sé si han oído esa enseñanza a ustedes. Entonces el cuerpo puede hacer lo que quiera, pero el espíritu se siente íntegro, ¿verdad? Yo no lo he hecho. Y le responde Pablo y le dice, porque en él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente. Oiga bien, le dice, físicamente en el Mesías Yeshua, en él corporalmente habita toda, oiga bien la palabra, toda la plenitud. Y cuando dice toda la plenitud, ¿de qué? De la deidad, es decir, toda la esencia de Dios está en Cristo. Amén. En esta cabezota no cabe. Es como que usted quiera meter un barril en un galón y vierta. ¿Cómo va a caber, hermano? Así es nuestra ignorancia con la mente de Dios. Entonces yo no puedo concebir. Es como que a un niño yo le dijera que me explique la gravedad, un niño de 7 años. Pero no porque él no la pueda entender, no exista. Es como que a usted que no es mecánico yo le diga, dígame cómo funciona el motor diésel. Y porque usted no lo entienda no significa que no existe el motor diésel y que funcione. Esa es mi ignorancia, que yo no lo sé. Entonces, en la ignorancia que tenía la congregación, estos habían entrado y le habían dicho, nosotros somos sabios y les vamos a explicar cómo es que funcionan las cuestiones espirituales. Y entonces Pablo le responde, no señor, ustedes no necesitan desdoblarse, no necesitan andar en un cuerpo astral, no necesitan ir a una logia, no necesitan subir de niveles para poder llegar al conocimiento de Dios. Como quien dice, los ignorantes no tienen. Hay los rosacruces y los masones tienen unas logias y en esas logias tú entras y vas por niveles y categorías hasta llegar al Illuminati, ¿verdad? Entonces les estaban diciendo eso a una iglesia naciente, estaban siendo presa de esto, pero Pablo le responde, no señor, en Cristo existe corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la esencia de Dios. Es decir, que Cristo es Dios. ¡Wow! ¿Y cómo hago con eso, pues? Cuando le dice corporalmente significa cuerpo. Estaba hablando que el Señor era 100% humano, tenía un cuerpo. ¿Amén? Corporalmente. Y luego le dice toda la plenitud de la deidad, es decir, de lo divino. Todo lo divino de Dios está en Cristo. ¡Wow! Y ahí le bota el argumento a estos filósofos que a través del conocimiento iban a llegar a la plenitud. No. En Cristo habita. O sea, el argumento de que la carne era mala y que no podía habitar lo bueno,
fue votado cuando dijo Cristo es 100% humano y en Cristo está 100% Dios, uno solo. Se votó el argumento. Verso 10. Y vosotros, y lo remata con esto, y vosotros estáis completos en Él. No, hermano, usted necesita hacer 7 ayunos, 7 oraciones. No, hermano, usted necesita un nuevo bautismo. No, hermano, y empiezan a decir, no, el creyente va a decir, yo estoy completo en Cristo. Amén. No me falta nada. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer ninguna obra. No tengo que hacer ayuno. Yo no tengo que hacer nada. Porque estoy completo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es el Rey. Él es todo. Y vosotros estáis completos. ¿Pero en quién estamos completos? En Él, no en mí. Yo soy una llaga podrida. No nos perdamos, no llegamos a creerlo. Aquí en mi país hay unos abogados tan astutos que lo primero que le dicen al delincuente es que decir que no es inocente. El delincuente lo repite tanto, hermano, que después de verdad cree que es inocente aunque sea asesino. Entonces eso nos pasa a nosotros. El Señor nos limpia de nuestro pecado. Oímos tanto que ya somos santos que algunos nos creemos santos. No, somos pícaros, sinvergüenzas, cochinos, pecadores. Si siempre que se menciona que somos santos es en Cristo, no yo, en Cristo. Vosotros estáis completos ¿en quién? En Él, no yo. Pero hay gente haciendo el esfuerzo. Hay gente que hoy domingo salió a repartir $10 y cree que con eso va a ir al cielo. Hoy salieron unos a repartir comida, hoy salieron unos a repartir ropa, hoy salieron unos a hacer bien a los indigentes. ¿Es bueno eso? Claro que es bueno. Pero yo estoy completo en Cristo, no necesito de hacer nada de eso para ser salvo. Amén. Hermano, pero ¿dónde quedan las obras? Déjame explicarte. Toda obra que tú hagas no es tuya. Efesios 8:9. Y Dios preparó todas las obras para que anduviéramos. ¿De quién son las obras? ¿Quién las preparó? Entonces toda cosa buena que yo haga no es para mi honra ni para mi gloria, ni es por mí, es Cristo actuando en mí. Amén. Entonces la obra no cuenta para mí, porque yo soy un instrumento de Cristo. La obra que yo hago la estoy haciendo, Cristo la está haciendo en mí. Amén. Entonces no cuenta para mí, me cuenta como hijo de Dios, porque cuando yo nací, de nuevo tuve una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza genera, si naciste de nuevo, buenas obras. ¡Wow! El mango hecho mango, hay que premiarlo, esto es un fenómeno. No, señor, qué bruto, si los mangos echan mango. Yo no voy a aplaudir el árbol de mango porque hecho mango, porque los mangos es la naturaleza de él. Entonces yo no voy a aplaudir a un creyente para hacer buenas obras, porque esa es su naturaleza. Hay pícaros, pero si no andas haciendo buenas obras, esa no es naturaleza tuya. Entonces Él les dice, vosotros estáis completos en Él. No necesitas conocimiento místico, no necesitas conocimiento filosófico, no necesitas título universitario de teología. No, Señor. En el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, gloria a Dios, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No tenemos más que hacer. Estamos completos en Él. Él es el creador, Él rige el universo. Él es el supremo de todos los seres espirituales. Todos doblan rodillas ante Él, amén. Él es, no hay más, hermano. Es lo que le está diciendo Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Verso 11. En Él, otra vez. ¿No les parece precioso que nunca aparecemos nosotros figurando? Todas las palabras es en Él, en Él, en Él. Y la gente esto no lo entiende. Perdóname.
Cuando yo digo que soy salvo, cuando yo digo que soy santo, cuando yo digo que soy perdonado, cuando yo digo la gente me mira a mí y dice, y esta piltrafa podrida, ¿cómo puede ser eso? Y tiene razón. Lo que no entiende es que es en Cristo. Soy salvo por Cristo. Soy perdonado por Cristo. Soy regenerado por Cristo. Hago buenas obras por Cristo. La gente no entiende eso. Entonces la gente lo quiere hacer en su nombre. Quiere hacer obras y dice, mírenme qué santo soy yo, miren cuántos ayunos hago yo, miren esta iglesia que tengo es santa. No usan pantalones las mujeres, no usan aritos, no se usan desodorante, no se lavan los dientes, ni se bañan, son santos. Lo que somos es un cochino, un puerco. Pero algunos creen que es de la santidad. Yo no soy santo en razón de Cristo. Amén. En razón de Cristo. En este cuerpo cochino nunca podré ser santo. Verso 11. Otra vez comienza en Él. También fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y Pablo, recuerden que tenemos dos grupos aquí, recuerdan los dos grupos que teníamos. Los judíos legalistas, que la circuncisión para los judíos legalistas era lo último, porque la circuncisión era la señal de pacto, era lo que los hacía judíos y orgullosos de ser el pueblo de Dios. Por la circuncisión, un pacto directo con el Dios Todopoderoso. Los judíos se hacían orgullosos de esto. Los gentiles se hacían orgullosos de su filosofía, de su conocimiento. Entonces Pablo le está dando respuesta a los dos que están equivocados. Y miren este verso, ponga atención, y Pablo hace una analogía. Y miren la analogía que hace Pablo. En Él también fuisteis circuncidados. ¿Y usted, hermano, cuándo fue circuncidado? Cuando dice en Él vosotros, porque los judíos se sentían orgullosos de la circuncisión, y aquí le está dando a los judíos. Ustedes, judíos legalistas, que se sienten orgullosos y arrogantes por haber hecho el pacto mediante la circuncisión, y que de generación en generación, a ustedes les digo, que esta iglesia nueva ha sido circuncidada. Eso era tremendo para ellos, hermanos, porque los judíos querían circuncidar a los gentiles para que entraran a la iglesia, y los gentiles metían la filosofía para que los judíos tuvieran el conocimiento. Y teníamos esto acá. Y les dice Pablo, les voy a demostrar que esta iglesia naciente no necesita a ninguno de ustedes porque están completos en Cristo. Y les dice, ¿qué hizo Cristo? Y vosotros, y dice, en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano. Es decir, por lo que ustedes se sienten orgullosos, ahora este pueblo gentil ha sido circuncidado, y no en el prepucio, no en lo físico, no en una obra física. Han sido circuncidados en su esencia, en su conciencia, en el pensamiento. El creyente ha sido circuncidado, ha sido quitado de un cuerpo pecaminoso, porque la circuncisión implicaba eso, simbolizaba eso. Entonces, habían sido ellos circuncidados, pero ¿cómo? En una no hecha de manos, porque tenemos la necesidad de tener un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento el Señor nos circuncida, nos quita ese cuerpo pecaminoso. Es lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces ustedes judíos que se creen orgullosos por ser circuncidados, ahora la iglesia es circuncidada, y no del prepucio, sino es circuncidado en su corazón, en su esencia, que va más allá del prepucio. Alguien puede ser circuncidado del prepucio y seguir siendo gran sinvergüenza y malandrín. Pero alguien que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Amén. Y no físicamente.
Aquí no está hablando de pantalones, de aritos, de cómo es la imagen. Aquí no está hablando de imagen. Si tú ves el verso, Pablo se está refiriendo al interior de ti. No está hablando de cosas físicas en las que tenga que ver. Cuando nosotros fuimos salvos, fuimos circuncidados porque nacimos de nuevo y somos nuevas criaturas. No por quitarnos un prepucio, sino por cambiar de forma de pensar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Y esto era lo nuevo, este era el Evangelio. Que ya de los dos pueblos Dios había hecho uno. Y que la circuncisión ahora no era física, sino que era espiritual. Gloria a Dios. Esto era lo que Pablo les estaba diciendo. Dios nos ha dado la victoria sobre el cuerpo pecaminoso. Y este es el nuevo nacimiento, mediante la conversión. ¿Y qué significa conversión? Yo no sé cuántos hay convertidos realmente en la iglesia. La conversión es la siguiente, hermano. Y por eso nos critican y tienen razón. Los que han sido militares entienden. Yo voy marchando y me dicen, conversión a la izquierda. Yo iba por este camino y ahora hago una conversión a la izquierda. ¿Qué hice? Cambié de camino. ¿Cuántos convertidos hay? Que dejaron su vida pecaminosa, pero si siguen los mismos. No me siguen con la comadre, siguen con el compadre, siguen chambreando, siguen los bailes, siguen la feria. No, usted tiene plumas de pato, camina como pato y zurra como... Es pato, hermano, usted es pato. No me esté diciendo que ha cambiado. No hay conversión. La conversión es un cambio de camino. Hermano, pero yo todavía he hecho algunas plumitas de pato. Sí, hermano, le van a caer. Pero ya no está todo emplumado como pato. Estás convertido realmente, hermano. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Hay una conversión, una circuncisión, una transformación que se ha operado en el interior nuestro. Se operó esa conversión. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano. Y aquí le daba a los judíos, a los judaizantes, a los legalistas. Pero continúa Pablo y dice en ese mismo verso 11, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Quiénes eran los carnales? Los gentiles. Aquí trata con los gentiles. ¿Cómo estaban los gentiles? Muertos en sus delitos y pecados. Los gentiles estaban muertos en sus delitos y en su pecado. Aquellos estaban muertos en su religión, en sus leyes. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí el apóstol? A los dos les está diciendo y aclarando que no pueden tomar esa posición que ellos tienen. Ese cuerpo pecaminoso carnal ha sido ahora liberado en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. ¿Está circuncidado, hermano? Estar circuncidado significa que mi cuerpo carnal ahora ya no le debo de obedecer. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy libre, hermano, para decidir pecar o no pecar. Pero eres tú quien decide. Antes era esclavo del pecado. Los impíos son esclavos del pecado porque no conocen a Dios y se gozan en el pecado. Pero el creyente que ha sido rescatado y nacido de nuevo no se goza en el pecado. Cuando peca se entristece y el Espíritu Santo lo redarguye y se siente incómodo. ¿Por qué? Porque ha contristado el Espíritu Santo. Pero si no tenés el Espíritu Santo, hermano, vos sos pícaro, normal. No pasa nada. No pasa nada. Esta enseñanza que Pablo estaba dando a una iglesia naciente, contaminada por filosofía y por legalismo, y Pablo está dando la dirección correcta de cómo debemos de andar. Y en las iglesias todavía hay legalismo. Mira cómo viene el hermano. Mira. Nosotros que nos faltamos al culto y ella allá me viene. ¿Hay legalismo en nuestras iglesias, hermanos?
Mira como anda el cabello, hermano. Cuando nos ponemos a juzgar, juzgamos en base a la ley y nos volvemos legalistas. También están los otros, depravados, que se van al otro extremo, al liberalismo. Nadito de sangoneta, todos podemos hacer. Estamos bajo la gracia. No, toditos podemos hacer. Falso, hermano. Falso. Eso no es lo que dice el Señor. Sigamos viendo la enseñanza para ver qué es lo que dice el Señor. Entonces, ahora, esta analogía que está haciendo Pablo acerca de la circuncisión, ahora no hecha de mano, sino hecha espiritualmente. Y ahora debo de comprender si yo he sido circuncidado, si yo he nacido de nuevo, si yo soy una nueva criatura en el Señor. Si es así, estoy completo. ¿En quién? En Cristo. Estoy completo, no me hace falta nada, hermano. Verso 12. Y hace otra analogía, Pablo. Y dice, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora usa el bautismo, Pablo, para explicar. Y veamos lo que es el bautismo. Y es por eso que a mí no me cabe que en la iglesia hayan hermanos no bautizados. Perdonen. Pero aquí no soy yo, Pablo está usando esto. Y Pablo dice, mire, usó ya la circuncisión y nos aclaró cómo en la iglesia, en el Evangelio, funciona la circuncisión, que era una sombra y ahora es una realidad, circuncidando nuestra carne pecaminosa. Ahora habla del bautismo, que es un rito. ¿Es un rito importante el bautismo? ¿Es una ordenanza del Señor? Sí, es una ordenanza del Señor. ¿Debe de ser bautizado todo el que es salvo? Claro que debe de ser bautizado todo el que es salvo. El que es salvo. El que no es salvo no tiene por qué ser bautizado. ¿El bautismo salva? No, el bautismo no salva. ¿Pero qué es lo que es el bautismo? El bautismo lo tiene la iglesia, la circuncisión lo tenían los judíos. En el bautismo algunos creen que los pecados quedan allí y estas eran las malas enseñanzas. Con la circuncisión y por ser pueblo de Dios creían que iban a ser salvos por esa señal que hacían. En el bautismo creen algunos que al bautizarse son limpios de sus pecados y son salvos al bautizarse. Mentira. Y Pablo explica aquí lo que significa. Y miren lo que dice él. Sepultado con él en el bautismo. ¿Cuándo fuiste sepultado tú? Si no te has bautizado, ¿verdad? El que no se bautiza es como el que le dice a la esposa, te amo, pero no me caso contigo. ¿Habrá alguna mujer en este tiempo que todavía crea eso? ¿Habrá alguna mujer? Te amo, pero no me caso contigo. ¿El que le diría a un hombre que le diga eso? Sí, Cristo, quiero tu salvación, pero no me bautizo porque no quiero un compromiso contigo. ¿Por qué no se casa el hombre? Porque está pensando en otra mujer que puede casar algo mejor. ¿Por qué no se bautiza el creyente? Porque está con una pata con el diablo. Y entonces dice, no me meto de una vez allá. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que significa el bautismo? En el bautismo, en él también, dice aquí, fuiste sepultado con él en el bautismo. Déjame explicártelo de esta manera, hermano. Déjame ilustrarte. Yo no sé mucho de fútbol. Pero en mi trabajo oigo a uno hablar del Real Madrid y del Barça. Y hablan de un Messi y de otro, de cada equipo que es bueno en eso. Y una vez lo vi peleando porque decía, ese es maricón. Uno le decía al otro, ese jugador es maricón, el otro le decía, tú eres maricón. Y estaban peleando. Entonces, cuando en este verso dice, sepultados con él en el bautismo, y cuando hay un partido de estos se junta un poco de bolos, como cuando hay pide perros, matamudos y todo eso, se juntan en la casa a ver ese partido, hermano, y usted los oye gritar y vayan los de uno y están los del otro, hermano, y se atracan, y vamos, viejo panzón, toma cerveza, tamaña guima, vamos, dice, y el que está jugando es aquel. Pero ¿por qué dice vamos, hermano? Vamos ganando, sigue, y el viejo mundo ni lo conocen. ¿Por qué?
¿Se identifica con quién? Con el equipo. ¿Sí? Se identifica con el equipo. ¿Te identificas tú con Cristo? ¿Vamos ganando? Ni siquiera se lo piden los jugadores. Por eso tienen mejores servidores el diablo. Ni siquiera se lo piden. Mira mi camisa del Barça. Mira mi calzoncillo del Barça. Mira mis tenis del Barça. Mira, y en la iglesia ni siquiera quiere decir que son creyentes. Y esto ni siquiera se lo han pedido en las compras. Mira mi reloj del Barça. Y voy con el Barça. Y hay unos tan duros que hasta la puerta de la casa pintan, yo te digo porque la puerta de la casa pintan de la bandera del Barça. ¿Cuántos pintan su casa diciendo que no creyentes? Cuando entras a tu casa, mira algo de creyentes. Puro montano. Nada de creyentes. ¿Con quién te identificas? De eso estamos hablando. Este pertenece al Barça y ese Barça no le ha prometido nada, ni le pidió nada. Él gasta porque se identifica. Ahora Pablo dice, en el verso dice, en él también fuisteis circuncidados. Y en el 12 dice, sepultados con él en el bautismo. Cuando yo creo que Cristo es mi Salvador y me identifico con él, cuando me bautizo, estoy diciendo, en el bautismo, cuando me sumergen en el agua, le estoy diciendo al mundo, estoy testificando que creo en Cristo y me identifico con su muerte. Y eso significa el bautismo. Dice ahí, sepultado con él en el bautismo. Yo morí. ¿Para quién morí? ¿Para quién morí? Para el mundo. ¿Para quién morí? Para esa vieja vida que yo tenía. ¿Para quién morí? Para toda esa plebe de borrachos. ¿Para quién morí yo? Para ese que le servía antes. Ahora ya no le voy a servir. Hermano, cuando yo fui sepultado con Cristo, me estaba identificando, así como esa se identifica con el equipo y se emociona, yo me emociono que Cristo pagó mis pecados en la cruz y que cuando Él fue sepultado y yo me bautizo, estoy diciéndole al mundo, estoy siendo sepultado con Cristo y toda mi vieja naturaleza desaparece. Y soy una nueva. No, pero yo no me bautizo. Ni te ocupa Dios. Alguna gente cree que le hace el favor cuando viene a la iglesia. Ay, qué bueno. Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios. Amén. Eres tú que vas para el infierno. Tú necesitas un Salvador. Pero algunos creen que le hacen el favor. Ay, sí, voy a ir a la iglesia. Ay, qué favorazo. Ay, no. El favor te lo estás haciendo tú. Y Pablo les dice en este momento, tú te identificas, mire la siguiente parte, verso 12, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también y no quedé sepultado. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, amén. Vana. Pero al mundo le podemos decir, yo no soy ignorante, hay evidencias de la resurrección y como Cristo se resucitó, yo también resucitaré en el futuro, amén. Porque Él resucitó, Él me dio el ejemplo, Él es la primicia. Entonces cuando yo me bautismo le digo, muerto para ti y resucitado como nueva criatura en Cristo. Y eso significa el bautismo. ¿Te quieres bautizar? No ves las obligaciones, pero es esto lo que le está diciendo. El bautismo identifica esto y nace como una nueva criatura para el mundo. Y termina el verso 12. También fuiste resucitados en él mediante la ¿qué? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Miren Pablo la enseñanza que le estaba diciendo a los de Colosas. Ustedes están completos en Él y cuando fueron bautizados simbolizaron su muerte y su nuevo nacimiento en Cristo. Por la fe que ustedes tienen ahora están completos y el que tiene esa fe alcanza salvación. Amén.
Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cómo no nos van a consolar estas enseñanzas, hermanos? Que no necesitamos todo eso. Verso 13. Y vosotros, estando muertos, como estábamos muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, ustedes judíos, que creen que porque se circuncidaban estaban bien, ustedes que creen que porque hacen obras están bien, no, Señor. ¿Cómo estaban en la circuncisión? Muertos. ¿Valía de algo la circuncisión? Miren lo que dice el verso 13. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión. Aquí tratan los dos pueblos, no perdamos de mente eso. Los gentiles estaban muertos en pecados y los judíos por legalistas estaban muertos en la circuncisión. Miren cómo este teólogo habla acá, tratando los dos. Mira el verso 13. Y vosotros, ¿a quiénes? A los de Colosas, estando muertos, unos por un lado en los pecados como gentiles y los otros por el otro lado en la circuncisión de vuestra carne, porque lo que había sido circuncidado era la carne, pero ¿habían nacido de nuevo? No habían nacido de nuevo. Alguien puede venir a la iglesia, alguien puede andar bien vestido, alguien puede no decir malas palabras, alguien puede hacer buenas obras y hacerlo en la carne y no ser salvo. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? Muchas personas son moralmente mejor que nosotros, se visten mejor que nosotros, pero no han alcanzado salvación. Los judíos, los fariseos, andaban hasta vestidos de blanco, se habían circuncidado, pero ¿qué les dice Pablo? Están muertos en la circuncisión. ¿Por qué? De su carne. No habían sido cambiados. Y esto puede estar ocurriendo. Parte B del verso 13. Os dio vida juntamente con él. ¿A quién? A los dos pueblos. Perdonándole todos los pecados. Gloria a Dios. Yo no era inocente, hermano. Yo era culpable. Y por eso necesité un Salvador. Y ahora soy libre porque Él me ha perdonado todos mis pecados. Y le dije a los judíos y le dije a los gentiles, ustedes con la circuncisión y ustedes en los pecados, pero ahora les doy vida a los que creen, a ambos pueblos. A ambos pueblos. Les doy vida. Porque el que está en la carne está muerto. El que está en la ley está muerto. Pero a ambos, dice el verso 13, les dio vida. Y perdonándoles todo, ¿qué debo de hacer? Ya estoy completo. ¿Qué me hace falta para la salvación? Nada, porque fueron perdonados todos mis pecados. Porque si yo tengo pecado, no alcanzo salvación. Hermano, no le comprendo eso. Pero es que yo siento que peco, sí, y te creo. Claro que sí. Pero una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es caer en un pecado. Son cosas diferentes. Primera Juan 1:9. Si dijéramos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? ¿Hacemos a Dios mentirosos? Si somos honestos, tenemos pecado. Pero juez tenemos para con nosotros, ¿verdad? Que si le confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido perdonados de la condenación de lo que había. No le creo. Leamos el siguiente verso para que le crean. Y terminamos. Dice, verso 14. Y anulando el acta de los decretos que había contra. ¿Y cuál es el acta, hermano? Yo si el Señor me toma todos mis pecados, me daría vergüenza, hermano. Y déjame, te lo voy a ilustrar. Imagínate la lista de tus pecados que Dios nos pusiera en la cruz. Yo no sé si buscar a la cruz para los sinvergüenzas que somos nosotros. No sé, ¿verdad? Desde la primera ofrenda que hiciste y la pusiera en la cruz. Déjame ilustrarte de esta manera. Y él dice, anulando el acta de los decretos, había un acta, una cédula, había un testamento en donde dice, obédele un monte pecador. Desde el inicio, lo primero que se robó y comienza. El daño que ofendió y las mujeres que dañó, y va a aparecer ahí, hermano, me haría pena. Yo sé que a usted le gustaría ver para ver el pecado del hermano, ¿verdad?
Dios mío. No, hombre. Este es el fuego del infierno, debería estar ardiendo ya. El acta, déjame explicarte. En el Gólgota había salvadoreños. No había salvadoreños. En el Gólgota había unos como los salvadoreños, metidos, curiosos. Y todos los días en el Gólgota crucificaban gente y allá aparecían. Y la gente pasaba. ¿Para qué creen que pasaba? Y vamos a ver, hay 3 ahora colgados. Vamos a ver los chambrosos como los de Salvador. Vamos a ver, hermano, allá en la plaza están colgados 3. Y esto que habla, fíjate bien en el verso 14, anulando el acta, en el madero, en la estaca, en la cruz, se le ponía el crucificado. ¿Por qué se le había matado? Un papel. El papel decía, por mañoso come cuando hay, no recoge cabulla, roba gallinas, saltamuros. Allí aparecía. Y ese era el acta de los decretos por los que lo habían crucificado. A la parte del Señor habían 2 con un acta por el cual lo habían crucificado. Pero el acta del Señor, ¿cuál fue? ¿Cuál era el acta que aparecía ahí? Por ser rey. Gloria a Dios. No aparecía ningún delito, sino por ser rey. Pero mi Señor tenía el acta de todos los pecados del mundo. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el acta que fue clavada, mira el verso lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, contra ti, contra mí. ¿Y cuál es el acta de los decretos? La ley dice, 10 mandamientos. No matarás, no robarás. Y ahí estábamos. Entonces eso me llevaba a la condenación. Pero dice que todo ese testamento de lo que nos llevaba al infierno fue clavado. Mira el verso lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Él era el rey de los judíos, el Hijo de Dios. Amén. Ese era. ¿Qué diría el acta de Aníbal? ¿Qué diría el acta de Jonathan? Si estuviera ahí, por todos los pecados que hemos cometido. ¿Qué diría el acta de cada uno de nosotros, hermano? ¿Qué diría? Y no, si los del hermano son menos, pues mira, los del otro hermanito no parecía. Mira lista. Pero independientemente del número, siempre iríamos para el mismo lugar. Ahora dice el Señor, cuando yo morí en la cruz, estos ladrones, ahí decía el acta, por ladrones, ahí decía. Pero cuando Cristo murió por nuestros pecados. Y el acta que se menciona aquí es eso. Cuando pasaban por el Gólgota y a este, ¿por qué lo mataron? ¿Y qué aparecía ahí? Rey de los judíos. Ese era el acta. Lo mataron por ser nuestro Salvador, pues una muerte sustitutiva por nosotros. Él murió por ti. Y cuando tú crees que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, todos mis pecados fueron remitidos. Toda esa acta que estaba contraria a mí, la que va a ser leída a los impíos que no crean en el Señor cuando se saque el libro. Y vamos a ver, ¿por qué voy para el infierno? Espérate tantito y te van a sacar el rollo ahí. No, ya no me lo leas, mejor me vas a hacer el gran montón de pecados. Entonces, esa acta, el Señor la clavaron. Todo el acta y mis pecados y mi deuda está cancelada. Gloria a Dios. En Cristo. Y el que cree eso alcanza salvación. El que cree que todos los pecados que le son contrarios y por lo que iría al infierno fueron clavados en la cruz, en el Hijo de Dios. Y en el bautismo simbolizamos que hemos muerto al mundo y hemos resucitado para Cristo. Y el que cree esto alcanza salvación. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Nunca hubiera alcanzado la salvación si no fuera por gracia.